Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía 24 de abril del año 2018. Claudia Méndez Ruiz, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karina, por recibirnos. Es un gozo de verdad estar con usted y con toda la teleaudiencia. Shabbat. Es un tema precioso el que vamos a abordar el día de hoy, Karina. Es una de las ordenanzas que el Señor nos dio en Levítico 23 y como platicábamos hace un momento con usted, pues también está escrito en las palabras o los mandamientos y es el cuarto mandamiento. Así que es un estatuto perpetuo de acuerdo a Levítico 23 y hoy vamos a entender por qué razón el Señor lo mandó como estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre. Para forever, siempre. Al no eterno. Hay, al exactamente, eternum. no hay para dónde. Perpetuo es perpetuo. Y es que resulta que en Génesis capítulo 1, cuando el Señor nos describe los días de la creación, hay un día específicamente que es distinto a los demás. Porque en el primero dice, y creó Dios tal cosa y vio que era buena. Y en el segundo, y vio Dios que creó tal cosa y era bueno. Pero cuando llega al séptimo día, después de haber creado al hombre, habla de Shabbat. Y se entiende en el hebreo que no es una creación, porque Shabbat ha existido por siempre y para siempre, es eterno. Y es que no es algo, sino es alguien. Así que cuando nosotros conmemoramos Shabbat, conmemoramos a alguien. Pero ¿de quién alguien hablamos, Karina? Y es importante entender, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, cuando el Señor nos describe ahí qué es el Shabbat y dice que así como en el desierto caminaron aquellos que vieron sus prodigios, sus maravillas y lo tentaron y no entraron por haber sido desobedientes e incrédulos, aún queda un Shabbat para el pueblo de Dios. Así que ¿de qué se trata todo esto? Y esto pues ni más ni menos es, como hemos platicado, que toda la palabra, toda la Biblia habla de Jesucristo, es también una figura de Jesucristo, porque llegamos a Él y en Él cesamos de nuestras obras, porque Él lo llevó todo absolutamente en la cruz. Así que para ser salvos únicamente necesitamos creer. Pero creer además implica una acción, como hemos platicado en ocasiones anteriores. Así que creer es no solamente escuchar, no solamente guardar en el corazón, sino obedecer, poner por obra. ¿Pero qué cosa, Karina? ¿Qué vamos a poner por obra? Pues los estatutos que el Señor nos ha mandado. La Torah. La Torah, efectivamente. Y es que hay que entender que Torah, si lo estudiamos desde el punto de vista hebreo, desde la gematría que hemos hablado aquí, Torah quiere decir el descubrimiento del que fue clavado en una cruz. Así que todo el Antiguo Testamento habla del que fue clavado en una cruz. Así que Shabbat no es la excepción. Shabbat habla justamente del que fue clavado en una cruz. Y es que el Shabbat es una figura del reino milenial, los 1000 años que pasaremos con Cristo, de acuerdo a Apocalipsis, y también una eternidad con Él. Así que es un motivo de gozo, es un pacto eterno que el Señor hizo con Israel, pero es un pacto eterno que el Señor hace con nosotros. Y es que debemos entender que el Señor dice claramente que Él quiere un pueblo escogido, santo, distinto, diferente para sí. Así que esa es la razón por la cual da estatutos, mandamientos, ordenanzas para que seamos distintos a los demás. Un pueblo apartado para Él. Y Shabbat es como la argolla de compromiso entre el Eterno y su pueblo. ¿Quién no quiere tener una argolla de compromiso con semejante novio? ¿Verdad? Y pues yo quisiera abordar el tema de Shabbat desde el punto de vista de Éxodo 35, cuando Moisés llama a la congregación a que se junten y a que conmemoren Shabbat y les da las ordenanzas que claramente el Eterno les dijo. Si nosotros leemos los versículos 1, 2 y 3 en Éxodo 35 en español, pues nos perdemos de una gran riqueza, pero si nos vamos al original en hebreo, ahí nos podemos dar cuenta que hay 3 niveles de relación con el Señor. Y Moisés les habla a la congregación como en el tercer nivel. Para que nos entendamos, el primer nivel es aquel de todas las criaturas de la tierra, todos los habitantes de la tierra. El segundo nivel es aquellos que pertenecen a una congregación, pero ojo, porque el pertenecer a una congregación no quiere decir relación. Yo puedo ir simplemente a escuchar y calentar una banca, pero no tener absolutamente, exacto, ninguna relación. Pero Moisés le habla
a los Adad Bene Israel, es decir, a los hijos de Israel, y ojo aquí, que obedecen la ley, porque estos son los que tienen una relación estrecha con el Eterno. Y posteriormente, pues entonces ya habla del servicio en el tabernáculo, en el desierto, y pues empieza a describir toda la ley al respecto. Pero quiero hacer énfasis específicamente en esto, los Adad Bene Israel. ¿Por qué obedecer la ley? ¿Por qué obedecer la Torah? Porque sencillamente el Señor dice, obedece y escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que nos conviene, por supuesto que nos conviene. ¿Quién no quiere tener vida y vida en abundancia? Y dice, si tú obedeces, serás mi especial tesoro sobre la tierra. Así que es otra situación más por la que nos conviene cumplir las ordenanzas. Pero vamos a leer Isaías 58, versículo 13, y dice, si te retrajeres del día de reposo, tu pie de no hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dice claramente, si te deleitares en él, si le encontrares que es una delicia, que es hermoso, que es precioso, que es santo. Y si nos vamos a los Salmos, dice, si te deleitas a sí mismo en Jehová, yo concederé, dice el Señor, las peticiones de tu corazón. Así que de todas es una ganancia, Karina, conmemorar Shabbat, porque estamos conmemorando a Jesucristo. Él es la razón de todas las cosas. Y entendemos entonces que el rey David lo llamaba la delicia, el tiempo glorioso. Así está escrito. Y para ser literales, David lo llamaba Oneg, que significa el placer perfecto o la felicidad perfecta o el deleite. Porque él había encontrado que había algo más. Y es que señalaba precisamente a Jesucristo. Así que cuando en Levítico 23 el Señor al inicio del capítulo nos empieza a hablar de celebrar Shabbat y luego nos describe las fiestas de Santa Convocación, que serán una conmemoración de acuerdo a la conmemoración de Shabbat, es decir, se hace exactamente lo mismo que en Shabbat se reposa, pero además en fiestas de Santa Convocación pues se agregan ciertos holocaustos que como siempre señalan a Jesucristo. Así que esto es para comenzar en cuanto a Shabbat, Karina. En cuanto a que los evangélicos hemos estado mal enseñados. Y como aquí, disculpen, no es ninguna patanería tratar de corregir la mala enseñanza que nos han dado hombres que han oído en determinado momento de lo alto del Eterno, pero que muchos de ellos se han perdido por otros placeres y han dejado de oír al Eterno. Como evangélica desde los 4 años he cuestionado a muchos, hasta apóstoles, diciéndoles por qué nos han mal enseñado. Para los evangélicos hemos estado mal enseñados. Así es. El día que se debe de guardar sin excusa, porque nosotros no tenemos por qué obedecerle a Constantino. Efectivamente. ¿Verdad? Sino que hay que guardar las fiestas del Eterno y hay que guardar Shabbat. ¿Por qué es tan loca la Karina decirlo? Lea el 4º mandamiento de los 10 mandamientos de la tabla de mandamientos que le dio el Altísimo 2 veces a Moisés. Así es, efectivamente, Karina. Ahí está, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Vaya, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos lo dicen. Efectivamente, y es que aquí está podemos ver el misterio de iniquidad, como dice la palabra, en acción, porque en el libro de Daniel dice que el espíritu del anticristo vino a cambiar los tiempos y la ley. Y si nos vamos al original, dice que el espíritu del anticristo vino a cambiar justamente las fiestas de Santa Convocación y la Torah. Así que entendemos por qué en estos tiempos escuchamos tanto aquellas barbaridades como que la ley está abolida o como que las fiestas son solamente de los judíos.
cuando nos vamos a las Escrituras, podemos ver claramente que dice que son fiestas del Eterno, no son fiestas de Israel, no son fiestas de los gentiles, son las fiestas del Dios Todopoderoso. ¿Tienen alguna razón de ser? Por supuesto que sí, porque en Génesis dice que son unas citas divinas que el Señor tiene para acercarse a su pueblo en ese momento. Así que, y como en todo, es un mapa de regreso a casa. ¿A qué casa? Pues a Génesis, cuando el Señor nos creó para estar íntimamente con nosotros. Ahí nos quiere de regreso. Pero ¿qué sucede? Como bien usted lo dice, hemos sido mal enseñados, y es que vienen raíces romanas, grecorromanas, desde Constantino del tercer siglo, en el cual se quitó por razones propiamente políticas y económicas, como lo vemos hasta el día de hoy que sucede, y entonces se estableció que el primer día de la semana, es decir, domingo, era el día en el cual se debía de adorar. Y debemos entender una cosa, nosotros debemos adorar todos los días de la semana, porque de hecho en el Mishkan o en el tabernáculo o en el templo se adoraba y se hacía culto y se hacían sacrificios todos los días de la semana. Había ofrenda todos los días, mañana y tarde. Así que alabar y adorar al Eterno en día domingo, pues bienvenido sea, pero esto no quita lo otro, porque lo otro es un mandato del Señor. Yo pregunto, ¿por qué creemos en el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma y de tu mente. ¿Lo creemos? Sí. ¿Creemos en no cometerás adulterio? Sí. ¿Creemos en no robará? Sí. Pero ¿y qué sucede con guardar las fiestas? Y es que no son las fiestas de 15 años o las de casamiento o qué sé yo, cualquier otra. Es específicamente, dice, las fiestas de santa convocación, Levítico 23. Es decir, no hay para dónde. Honrar las fiestas es observarlas y guardarlas. Debemos de tener en claro, por supuesto, que nosotros no somos judíos. No necesitamos una kippah, no necesitamos tzitzit, porque no hemos sido llamados a eso. Pablo nos dice claramente que así como conocimos al Señor, así nos quedemos. Pero debemos observar la ley. Eso sí, porque es una enseñanza para que nos vaya bien. Así que de ahí debemos de partir, Karina. Muy bien, con esto no quiere decir que los actuales pastores y cabezas de iglesias evangélicas en este país no tengan derecho a rectificar. Claro. Lo que está diciendo una ovejita es rectifiquen. Así porque es. Al que mucho se le he dado, mucho se le he demandado, y ellos están a la cabeza para instruir a las ovejas, y entonces cuidado con el juicio del Eterno, ¿verdad? Totalmente. Porque si ya conocen la verdad e insisten en querer seguir con la misma práctica, entonces creo yo que sí pueden haber problemas, no con uno es un terrícola. Los clavos más grandes se libran aquí y en cualquier parte del mundo, pero con el Eterno, ¿verdad? Después no pregunten los pastores y los apóstoles qué será. ¿Qué será? ¿Qué me pasó? Pues simplemente es un jalón de orejas de parte de lo alto, ¿verdad? Para darles una nueva oportunidad. Y vaya que hemos visto apóstoles, a pastores que en determinado momento han sido avergonzados delante de los ojos de los terrícolas y de sus feligreses, pero es únicamente por no obedecer lo que tienen que obedecer y mal enseñar. Así que solo es cuestión de rectificar y agarrar la onda, máxime ahora que estamos en los últimos tiempos y que cada día se está acercando más el tema de los tiempos. Así ¿verdad? es. No, y es que, Karina, usted tiene toda la razón, porque si nos trasladamos nuevamente a Génesis y vemos que el Señor le dijo claramente, de todos los árboles podrás comer. Esto es Torah, porque es instrucción. Menos de uno, menos del árbol del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues todos conocemos la historia, ¿verdad? Y comieron del fruto que no debían de comer. Y dice, porque ciertamente morirás. Pero si nosotros leemos la palabra, no vemos que hayan caído fulminados ahí ni Adán ni Eva. Siguieron vivitos y coleando, y cuenta Génesis que se dieron cuenta de su desnudez. Ahí está la muerte. Porque quizá no fue una muerte física, pero sí fue una muerte espiritual. La relación íntima con Dios quedó rota en ese momento. ¿Qué sucedió?
El hombre se tuvo que esconder porque se dio cuenta de la desnudez. La desnudez es la figura del pecado, es la figura de nuestra maldad. Así que corrieron a esconderse y ellos en su sabiduría creyeron taparse con unas hojitas, cosa que no funcionó. Aunque la misericordia de nuestro Dios es tan grande, fue la primera vez en la que se anuncia el sacrificio expiatorio de Jesucristo, sacrificando un animalito inocente y usando esas pieles para cubrir a Adán y a Eva. Por supuesto hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Y esta es la misma figura, pero lo mismo dice específicamente en el caso de Shabbat. Si no guardares Shabbat, y podemos irnos a Éxodo 35:2, dice justamente, serás cortado, morirás. A lo mejor no vamos a caer muertos por no guardar de lo que nosotros conocemos viernes para sábado, ese tiempo glorioso para el Señor. Pero espiritualmente nos estamos alejando y no hay peor muerte que estar alejados del Dios Altísimo. Cuando en estos mismos versículos nos habla de esta congregación que observaba Torá por amor y por temor, y entonces tenía una relación estrecha. Y de ahí podemos derivar nuestra siguiente fiesta, que de acuerdo al orden en el que hemos venido, es la fiesta de Shavuot. Y es aquella en la cual Moisés subía delante de la presencia de Dios. ¿Quién no queremos estar delante de la presencia cara a cara? O como dice el libro de Cantares, me besaron los besos de tu boca, bésame con los besos de tu boca. ¿Cómo no vamos a querer tener una intimidad de esta manera? Y es que para entrar en materia en cuanto a la fiesta de Shavuot, de semanas, y que luego se vio esta profecía cumplida en el libro de Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre aquellos que esperaban después de la muerte de Jesucristo, que vemos que los cuadros son exactamente los mismos. Es la venida del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu Santo sobre su pueblo. Y entonces Levíticos 23 nos manda a contar 7 semanas después de la fiesta de primicias que hablamos en el programa anterior, y un día más, 50 días. Esta cuenta se llama la cuenta de Omer y es una cuenta progresiva. ¿Hasta qué? Hasta que el Eterno descienda y nos entregue la Torá, nos entregue las instrucciones. ¿Por qué es tan importante esto? Pues repito, porque el Señor dice, he aquí pues que pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú pues la vida para que vivas. Así que el Señor ha puesto delante de nosotros el libro de la vida para que escojamos de él. Y luego dice, ¿verdad?, que hagamos todas estas cosas para que nos vaya bien. ¿En qué cosas? En todo. Así que es una bendición completa. El pueblo de Israel salió de Egipto y contó este tiempo hasta llegar a Sinaí. Y ahí podemos empezar en Éxodo 19, cuando Moisés sube y el Eterno le da las instrucciones y le dice, 3 días santificarás a tu pueblo, que ninguno toque ni se acerquen a tocar el monte, porque de cierto morirán. Y al 3er día descenderé yo en una nube espesa, y todo el pueblo escuchará que yo hablo contigo, y vendrás tú a mí, y tendremos comunión, koinonía, tendremos el conocimiento que habla en Génesis, seremos tú y yo uno mismo. Así que realmente cuando nosotros vemos que Moisés descendió de Sinaí con el rostro cambiado, reflejando la gloria del Eterno, entendemos que eso mismo es lo que el Señor quiere con nosotros. Y por eso en Hechos después se completa este pacto. Y pues el Espíritu Santo desciende y vemos que hay como lenguas de fuego sobre la cabeza de todos aquellos, los apóstoles que estaban esperando. Y los unos hablaban lenguas y los otros las entendían. Es decir, fue una cosa tremenda. Como sucedió en Sinaí, los truenos, los rayos, la voz de Dios se dejó escuchar. Y Karina, esto es lo que sucede con los hijos de Dios cuando nosotros venimos delante del trono del Altísimo y conocemos que Jesús es Dios. Nos es dado el soplo del aliento divino y esa plenitud de la deidad ahora mora en el trono de nuestro corazón. Así que hasta este punto, las fiestas de Santa Convocación, de las cuales hemos hablado, que son Pascua, panes sin levadura,
primicia de primeros frutos, y ahora Shavuot o Pentecostés, proféticamente han sido ya cumplidas en la figura de nuestro Mesías. Y lo que usted decía muy acertadamente, estos son los últimos tiempos en donde pronto veremos las fiestas de otoño, que son las 3 que nos faltan, también en su situación profética y escatológica, que anuncia la venida, el regreso de nuestro Salvador, ya no como Ben David, como el Mesías Ben David, el Mesías sufriente, perdón, Ben Joseph, el Mesías sufriente, el siervo, el que vino a morir en una cruz, sino que ahora vendrá como Mesías Ben David, el rey victorioso que viene a dar justa retribución a todos aquellos que han sido sus enemigos. Entonces, ¿en qué fecha se debe celebrar el Shavuot? Shavuot está en verano, es la única fiesta del Levítico 23 que no tiene una fecha establecida, sino que únicamente se cuenta, mire, aproximadamente es junio más o menos, ¿verdad? Y es porque lo que sucede es que empezamos con marzo o abril, Pesaj, el 14, el 15 es panes sin levadura por 7 días, inmediatamente viene Bikurim y a partir de eso empezamos la cuenta del Omer. Y posteriormente las fiestas de septiembre, que son las fiestas de otoño, que son las que estamos esperando pronto a ver. Muy bien, pues qué lindo y qué bendición. De esto y de mucho más, de arrepentimiento y de ya no tanta gracia, porque fue una desgracia haber enseñado tanta gracia en la iglesia evangélica. Había gracia hasta para pecar, amantes llegaban con los señores que uno miraba casados, era un revoltijo, los que hacían no sé qué afuera, les ponían manos y bendecían todo. Dios mío, fue un relajo de la época evangélica, la famosa gracia se volvió desgracia. Sí. Mejor pastores, apóstoles y cabezas de la iglesia evangélica prediquen arrepentimiento. Amén. Y prediquen la Torah, hombre. Amén. Ya estuvo Amén. suave con el dejar, mira, vos estás predestinado, de todas maneras tu libro está inscrito en el libro de la Biblia, chingá y jodé, que nada te va a pasar, eso es mentira. No es cierto. ¿Verdad? De un plumazo se lo echan a uno, si eso es cuestión diaria, ¿va? No, y es que Karina, o sea, realmente el primer mandamiento, lo que pasa es que en español nos perdemos toda la riqueza, pero en el primer mandamiento, cuando el Señor nos dice, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Cuando nos vamos al hebreo y vemos las letras hebreas con que están escritos estos versículos, vemos que hay 2 letras más pequeñas. Y es que esto son pues lo que conocemos nosotros de este lado del mundo como los códigos bíblicos. Ellos allá lo conocen como gematria. Pero los tamaños de las letras también hablan, los renglones hablan, los espacios hablan. Y específicamente en este punto, cuando el Señor dice escucha, primero hay que entender qué es escuchar. Escuchar no es solamente oír. Escuchar es escuchar con el corazón, porque los hebreos escuchan primero con el corazón, luego sigue a la mente y luego se pone por obra. Si no llegó a la obra, nunca se escuchó. Así que si no obramos, nunca guardamos el primer mandamiento. Tenemos que ponerlo en obra. Pero regreso a lo que decía de las letritas, y es que estas letritas forman la palabra testigo. Así que el Señor nos manda a ser testigos. Así que si nosotros no obedecemos Torah, no somos testigos. Así que tampoco tenemos una relación con el Santo de Israel. No es así nomás que porque la gracia. Esto ha sido una cuestión que como usted... La gracia se volvió desgracia. Sí, como usted dice. Libertinaje a... Terrible. Desmadres increíbles. Exactamente. Y entonces esto no nos dio un permiso para pecar. Si la gracia es justamente un favor no merecido. Y la misericordia es que no nos den lo que sí merecemos. Así que no se trata de estar jugando, porque en esto no hay debemos de ser jugar. Exactamente, no, y debemos de ser firmes. No podemos decir una cosa y hacer otra, porque finalmente vamos a estar todos y cada uno parados delante del tribunal de Cristo. Y estos los que hemos creído y hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces seremos pesados nuestras buenas obras, y así será nuestra retribución en coronas. Pero aquellos que han jugado con la sangre, dice el libro de Hebreos, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. No puedo yo estar diciendo y diciendo y con mi vida haciendo otra cosa. O soy testigo o soy enemigo. ¿Qué dice la palabra?
El que no junta conmigo, dice el Señor, ¿qué hace? Desparrama. Aquí sí no hay bandos a medias, aquí son dos marcados. O estoy lavada con la sangre de Cristo y mi vida da testimonio de eso, o soy del otro bando. No hay para dónde. Así que lo de la gracia es un juego que Satanás ha jugado para justamente equivocar a las personas y ponerles una venda de ceguera en los ojos, porque sabemos que él sabe que el tiempo es corto, se acorta. Muy bien, muchas gracias. Creo que es suficiente información por hoy. La tienen que procesar y tienen que ir a la Biblia para leer. Así es. ¿Verdad? Así es, efectivamente, Karina. Exacto. Yo los exhorto a que sean, como dice en el libro de Hechos, como los de Berea. Aquellos que todo lo que escuchaban lo pasaban por el tamiz de la palabra. Porque efectivamente cualquiera puede venir y decir, y palabras bonitas, cosas que se oyen dulces y preciosas, pero que pueden ser la mentira más grande, como la que Satanás en la serpiente le dijo a Eva. Así que los exhorto a que vayan a la palabra, que la lean, que la escudriñen. Hay muchos lugares en donde se estudia realmente la palabra no adulterada. Y si me permite, Karina, yo me pongo a las órdenes, me pueden escribir al correo. Tenemos distintos diplomados, tenemos distintos cursos en los cuales pues nuestro propósito es establecer al pueblo de Dios en la verdad de la palabra de Dios, y para ello pues utilizamos distintos métodos, pero lo importante es que usted se dé cuenta lo que dice la Escritura, que no le cuenten, que no le digan, que usted sea realmente el testigo que el Señor ha llamado para estos tiempos. Así que, Karina, yo le agradezco muchísimo este tiempo. Gracias, de verdad. Gracias, Claudia. Es interesante cada 15 días aprender, ¿verdad? Vamos Amén. Dosificando por partes. Poquito a poco. Por partes, porque, como lo vuelvo a repetir, hemos sido mal instruidos. Totalmente, ¿verdad? así Pero es. por la misericordia del Altísimo, estamos conociendo la verdad, y Amén. la verdad nos va a hacer libres. Amén. Ahora hay que meterse en ese patín, ¿verdad? Así No da es. tiempo de estar revoloteando sobre texto de la gracia. Así es. Muchas gracias, gracias, Claudia. Nuevamente debo de decir, y ahorita me desenmarco de la parte de la Torah, y les debo decir que un poquito con antelación, antes de iniciar este segundo segmento, me llamó el hermano de un miembro de Codeca Central y me dijo, fíjese, doña Karina, que la llamo para decirle que en Codeca, mi hermano pertenece a Codeca Central, y me dice, le llamo para contarle que Paco Sandoval, famoso Paco Sandoval, ya no está asesorando Codeca. Dice que en una de las últimas reuniones, en una cafetería donde siempre se juntan, llegaron 4 abogados de Tacuche y le dijeron, mire, licenciado, ya no necesitamos sus servicios. Ahora estamos bien asesorados por 4 abogados. Es solamente para mantenerlos informados, pero por lo visto y por lo que él me dijo, Codeca se está desintegrando. En Codeca hay tradiciones también, como hay en cualquier otra asociación o agrupación de personas, pero está completamente dividido. Unos dicen que con Paco Sandoval era otra la cosa, y que con estos otro grupo de abogados que llegaron a asesorarlos, pues es completamente diferente. Ojo, Mauro, vas por mal camino, que encuentres misericordia delante del Altísimo, Él y cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones y sigan en sintonía.